Vamos a ver esta parte para hacerlo acá. A ver, entonces, tendríamos que aplicar la fórmula, ¿no? Sumatoria, bueno, en este caso de los 8 primeros términos va a ser el primer término que multiplica 1 menos r a la n dividido entre 1 menos r. Vamos a reemplazar los datos. A sub 1 es 3, que multiplica a 1 menos r, que es 2, elevado a la n, que en este caso es 8, y dividido entre 1 menos r, que sería 2. Sí, ya tendríamos la fórmula resuelta, ¿sí? Nada más. Entonces vamos a ver. ¿Qué tendríamos? 3 que multiplica a 1 menos 2 elevado a la octava. Vamos a ver cuánto nos sale eso. 765. A ver, vamos a ver. Estamos... ¿El total? Vamos a ver. Ya, muy bien. 2 elevado a la octava nos da 256. Y esto acá sería menos 1. Tendríamos 1 menos 256 que nos da menos 255. Y esto multiplicado por 3, que es justamente lo que me dijiste, 765 negativo. Y esto dividido entre menos 1, por lo tanto la respuesta va a ser 765. ¿Ok? Les recalco esto que ya les había dicho anteriormente. Normalmente estos ejercicios son aplicación de fórmulas. Solamente tenemos que ir identificando los datos y reemplazar en la fórmula dada. Nada más que eso. En la gran mayoría de casos será solamente de esa manera. No tenemos que hacer nada más que eso. Sí. Ya, a ver, igualense hasta ahí para hacer el siguiente ejercicio que está en esta misma hoja. Como ven, solamente, como les digo, solamente es aplicación de fórmulas. Si tenemos las fórmulas claras, pues el reemplazo y la solución no es nada complicado. Ok. Y vamos a continuar. Para el segundo es algo muy parecido. Ahí nos indica hallar la suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica de razón positiva en la que a sub 2 es 10 y a sub 4 es 250. Entonces vamos a ver cómo lo podríamos resolver. Y vamos a ver cómo lo podríamos... Buenos días, Alex. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Alex, una consulta. ¿Están trabajando tal vez en grupos? No, ¿por qué? Porque tengo algunos inasistentes. ¿Puedo leerle para que me confirme si tienen problemas con internet? Sí, justamente Eliezer me indicó que tiene problemas con internet. Entonces, me da lo mismo si ocupa esta o ocupa la otra forma. Entonces, lo que quiero que ustedes tengan claro en esta parte es que qué datos dispongo y qué datos no dispongo. Para esta fórmula no dispongo del primer término, no dispongo del sexto término y no dispongo de la razón. Prácticamente no dispongo de ninguno de los datos. Pero esos datos los puedo yo determinar a partir de los dos datos que me dan como datos del ejercicio, que sería el segundo y el cuarto término. A partir de eso podría encontrar cuál es la razón. Y a partir de esa razón yo podría obtener el primero y el sexto término. Entonces vamos a hacer justamente eso. Siguiendo el mismo camino que hicimos hace rato, yo podría aplicar la fórmula de la razón interpolando términos. Si tengo el segundo y el cuarto, solamente lo que quisiera hacer es interpolar un término. Por lo tanto, m en ese caso sería igual a 1. A sería 10 y b sería 250. Entonces, ahí tengo los datos para aplicar la fórmula. Recuerden, era m más 1, b sobre a. Reemplazando los datos, tendría que m más 1 me va a dar 2. Entonces sería raíz cuadrada de 250 sobre 10. Por lo tanto, tendría que esto es la raíz cuadrada de 25, por lo tanto, nos va a dar que la razón en este ejercicio es igual a 5. Entonces tengo que
se va multiplicando por 5 cada término. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera ir determinando cuáles son los términos, pues lo podría hacer, ¿no? Tengo que el segundo término es 10, el tercer término lo tendría que multiplicar por 5, sería 50, el cuarto término lo conozco, que es 250, y si quisiera irme para atrás, tendría que hacer lo opuesto, ¿no? En lugar de multiplicar por 5, tendría que dividir entre 5, por lo tanto, el primer término va a ser 2. Les hago de esta manera para poder encontrar los datos sin necesidad de aplicar las fórmulas. Hasta ahí tengo 4 términos. Yo necesitaría 6 términos para resolver la sumatoria de los 6 primeros términos. Para eso tendría que ir multiplicando. Para encontrar el quinto, por ejemplo, tendría que hacer 250 por 5, que me va a dar 1250. Y ese 1250 nuevamente lo multiplico por 5 para obtener 6250, sí. Para obtener el sexto término. Entonces ahí tengo los datos que yo necesitaría para encontrar la sumatoria de los 6 primeros términos. Entonces nada más tendría que ya aplicar en la forma. Sumatoria de los 6 primeros términos me va a dar a sub 1 es 2 menos a sub n, que es 6250, multiplicado por la razón, que es 5. Todo esto dividido entre 1 menos 5, que sería la razón. Vamos a ver cuánto nos sale. 2 menos sería los 6250 multiplicado por 5, que nos da 31.250. Y esto dividido entre 4. De ahí tendría que ser 2 menos 31.250, que nos da 7.812 todo, profe. Sí, estamos bien. Nos falta este paso, entonces sería 31.248 negativo dividido entre menos 4. Entonces justamente al hacer la división, como me estaba indicando, sería 7.812. ¿Sí? Y ya tenemos resuelto esta parte. 7.812. Como ven, como les digo, esto solamente es aplicación de fórmulas. Tenemos que tener claro cuál fórmula aplicar, en qué momento. Las fórmulas no son complicadas en realidad. Y como les digo, tenemos las dos posibilidades, ir formando la progresión término a término cuando no son muchos. O si ya son muchos más términos, pues simplemente aplicaríamos lo que son las fórmulas para encontrar cualquier término que nos estén solicitando. En este caso les recalco esta parte, lo hice de esta manera debido a que solamente son 6 términos. Entonces, me sale más práctico, más fácil, más rápido ir formando la progresión que encontrar los términos mediante fórmulas, que sí me iba a tomar un poquito más de tiempo. Con respecto a la sumatoria, ahí sí creo que va a ser igual si ocupo fórmula o si ocupo la suma. En este caso, ¿no? Que son 6, pero si ya son muchos más términos, obviamente es más fácil usar la fórmula. Ok, entonces ya tenemos estos dos ejemplos resueltos. Vamos a seguir haciendo otro ejemplo más. Sí, entonces vamos a continuar. Hoy les voy a indicar el siguiente ejemplo que tenemos, que les preparé para la clase. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver si alcanzamos a hacer estos 4. Tenemos el número 13. El número 3 nos dice, el tercer término de una progresión geométrica vale 80. Y la razón es 4. Calcular la suma de los 5 primeros términos. Entonces, miren, en este caso, es mucho más fácil aplicar la razón y encontrar los 5 términos, porque solamente nos pide los 5 términos. Y en este caso, lo que les digo, vamos a usar solamente, no vamos a usar fórmulas, solamente vamos a usar un poquito la lógica. Entonces vamos a empezar. Tenemos tercer término, 80. Si yo quiero calcular los siguientes, tendría que ir multiplicando por 4. Entonces sería el siguiente, 320. Y el siguiente tendría que multiplicarlo por 4 para encontrar el quinto término, que sería todo lo que necesito. 320 por 4 nos va a dar 1280. Para encontrar los dos anteriores, tendría que dividirlos entre 4, ¿sí? Entonces tendría 80 entre 4, que nos va a dar 20, y 20 entre 4, que nos va a dar 5. Entonces ahí tengo ya formada la progresión geométrica de los 5 términos, sin necesidad de usar fórmulas.
Obviamente aquí lo puedo usar, pero eso ya va a depender de ustedes cómo gusten hacerlo. Profe, y en una prueba, por ejemplo, si podemos evitar utilizar fórmulas y hacer todo con cálculos. ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. Ya. No hay problema. Como les digo, esto va a depender de cuántos términos se manejen. En este caso, como solo son 5, sabemos la razón. Es bastante sencillo hacerlo de esta manera, como les estoy indicando. Ahora, si quieren aplicar fórmulas, tampoco es tan complicado que digamos. ¿Sí? Y bueno, aquí, como les dije, vamos a usar solamente lógica. Si yo quiero la suma de los 5 términos, pues hago la suma, nada más. Tendría la suma entre 5 más 20 más 80 más 320 y más 1280. Esto nos da 1705. Y como les digo, solamente usando lógica. Hay casos en los que se puede hacer esto. Por ejemplo, este es un ejemplo muy evidente de que se puede hacer esto. De la misma manera en lo que eran las progresiones aritméticas, hay casos en los que se puede hacer esto también sin ningún inconveniente. La intención es que puedan hacerlo de una u otra manera. ¿Sí? A ver, el siguiente, ya, vamos a ver el siguiente, el número 4. Ahí nos dicen una progresión geométrica, sabemos que el primer término es 2 y que el cuarto término es 54. Hallar la razón y suma de los 6 primeros términos. Entonces es bastante parecido al primero que ya hicimos. Necesitamos determinar cuál es la razón y cuáles son los primeros 6 términos. Entonces vamos a justamente hacer eso. Aplicando la fórmula que ocupábamos con la razón interpolando datos, tendríamos que el término extremo inicial va a ser 2 y que el término extremo final va a ser 54. Como estamos hablando de primer y cuarto término, vamos a interpolar 2 términos, por lo tanto m va a ser igual a 2. Tendríamos, les copio aquí la fórmula nuevamente, m más 1 de la raíz de b sobre a. Entonces, si m es 2, tendríamos 2 más 1 raíz cúbica de la división entre 54 y 2. Por lo tanto, tendríamos la raíz cúbica de 27. Por lo tanto, este valor va a ser 3. Esa es la razón. Ya tenemos la razón. Ahora tendríamos que determinar la sumatoria de los 6 primeros términos. Nos hace falta el término sexto. Entonces, les voy a poner acá arriba cómo quedaría la sucesión o la progresión. 2, el primer término. El siguiente término sería por 3, 6. Esto por 3, 18. Esto por 3, 54. Hasta ahí tenemos 4 términos. Nos hace falta 2 términos más. 54 por 3 nos va a dar 162. Y el siguiente nos va a dar 486. Ya tenemos completa la sucesión. Y aquí, bueno, como les dije, son 6 términos. Podemos aplicar o bien fórmula o bien sumarlos como tal. Daría prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a hacerlo aquí sumándolos, aplicando la fórmula de la suma, perdón. Tendríamos que es el primer término menos el producto entre el término sexto y la razón sobre 1 menos 0. Entonces vamos a hacer el reemplazo respectivo. Primer término es 2, sexto término es 486, la razón es 3 y acá tendríamos 1 menos 3. Y por lo tanto les voy a indicar directamente cuánto es este resultado. Tendríamos 2 menos 486 por 3, que nos da menos 1456, y esto dividido entre menos 2, que nos da 728. Y ya lo tenemos resuelto. ¿Sí? Igual lo hubiésemos podido resolver o lo hubiésemos podido obtener este resultado sumando 2 más 6 más 18 más 54 más 162 y más 486. De cualquiera de esas maneras hubiésemos llegado a la respuesta. ¿Ok?